Está con nosotros en esta parte del programa el doctor Pablo Lemira, a quien agradecemos siempre la deferencia para con nosotros y sobre todo por permitirnos entender un poco más desde la posibilidad que tiene él como médico forense, al que siempre llega este tipo de episodios, este tipo de circunstancias trágicas verdaderamente y que nos pueda clarificar hasta donde se pueda desde la medicina determinadas cuestiones. ¿Cómo te va, doctor? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación una vez más, Santula. Santula, yo te digo por Santiago. Gracias por estar, doctor. Y a tu disposición. Recuerdo en algún momento habíamos charlado y me decías, en la medida que recurran menos a nosotros es porque estamos bien como sociedad. Sí. Últimamente te tenemos muy frecuentemente, doctor. Lamentablemente. Y estamos realmente mal. Estamos realmente mal como sociedad porque es la sociedad finalmente la que percibe, la que siente el impacto de todo esto. Y de lo que logras ver últimamente, se puede ver que hay un nivel de mayor violencia también por la gente y por la forma en la que llega la gente hasta la clínica forense, doctor. Sin entrar todavía al tema en particular por el que te convocamos, pero aprovechando que te tenemos. Sí, una pequeña corrección, no clínica forense, la Dirección de Medicina La Legal. Dirección de Medicina Sí, Forense. hay más casos, pero sobre todo, y esa es la parte preocupante, son casos más complejos. O sea, pasa que el criminal siempre está un paso adelante en complejidad con relación a todo, y eso es lo que estamos viendo, cada vez casos más complejos. Y el poder de fuego también se nota que Poder es de mayor, fuego doctor. alto, violencia extrema también, y se nota los signos del crimen organizado. Justamente a principios, o sea, a fines del mes pasado, principios de este mes, estuve en Costa Rica en el Congreso Iberoamericano de Crimen Organizado desde el punto de vista forense, y eso es lo que estamos viendo, crimen organizado. Y se logra ver también, doctor, que lo que llega hasta el laboratorio forense termina siendo de mayor parte del país, a diferencia de lo que antes quizá uno ya creía que de por ahí le podía llegar. Ejemplo, de Pedro Juan nos va a llegar tal situación, porque es una zona de conflicto y de violencia. Sí. Si es en zona de influencia del EPP, estas son las características. O sea, ves que va avanzando hacia otros puntos también y llegando, como antes decían muchos, esto va a llegar a la zona urbana, esto va a llegar a Asunción en algún momento. ¿Se nota eso, doctor? Se nota definitivamente. Y como te digo, o sea, esperar decapitados de Pedro Juan Caballero era normal, esperar decapitados de una cárcel no es normal. O sea, se está complejizando demasiado. Y eso es la parte preocupante. Y como te digo, y vuelvo a decir, y con lo que empezaste, el pueblo debería ser feliz si yo fuese planillero, ¿verdad? Pero lamentablemente justificamos tanto mi persona como todo mi equipo plenamente nuestro trabajo. Doctor, yendo al episodio que se dio con el comisario Ferrari, ¿cómo llega el comisario Ferrari hasta vos? ¿Él todavía tenía elementos, No. tenía la vestimenta, ¿cómo llega hasta ese vos? es un primer problema que tenemos con el caso del comisario Ferrari, y es un problema que ni siquiera me atrevería a decir que es un error de mala intención, porque ya lo vemos demasiado, o sea, siempre lo vimos, ¿verdad? Y yo creo que es un problema de capacitación, ¿verdad? Nos llega desnudo, sin las prendas, y ese es un error que dificulta el trabajo. ¿Por qué? Porque las prendas hacen de cortina previa. Es decir, cuando tenemos un disparo de arma de fuego, parte de los residuos de disparo pueden quedar en la ropa. Y habitualmente quedan en la ropa. Entonces, y esos son los que nos permiten a nosotros determinar o ayudar a determinar si estamos la distancia de disparo, si estamos ante un disparo de corta distancia, de media distancia, de quemarropa o de arma apoyada por el cuerpo. ¿Verdad? O sea, si yo le saco a alguien la ropa al llegar a vos, ¿tenés menores herramientas Exacto. como para poder describir qué fue lo que pasó? Exacto. La ropa se le tiene que quitar en la morgue y ahí analizar en conjunto, en equipo con la gente criminalística, y finalmente, obviamente, la gente criminalística o del laboratorio forense va a ser la que va a llevar para peritar, pero nos da muchas explicaciones.
¿Y con qué fin se supone que le tengan que Bueno, sacar antes la ropa, doctor? es esperable cuando, por ejemplo, se está tratando de reanimar a una persona, o sea, de revivir a una persona. O sea, es esperable y entendible. Eh, pero así y todo, cuando ya ocurre la muerte y se sabe que es un proceso que va a ir a una investigación penal, debe ir acompañado, aunque sea en bolsa aparte, la ropa para que podamos nosotros interpretarlo. Y en ese caso, tampoco te llegó en una bolsa Tampoco, aparte la ropa. tampoco. ¿Y no consultaste, doctor, dónde pudo haber estado, quién pudo haber tenido, qué pudieron No, haber por hecho con lo la que sí ropa? hice es llamarle al fiscal, pedirle que si podían traer la ropa o por lo menos que rescaten la ropa y que sea analizada por la gente criminalística, ¿verdad? Y hasta ahora no dispones de eso. No sé si ya fue directamente a criminalística, espero que así haya sido, ¿verdad? Doctor, ¿qué es lo que se puede en un análisis que te toca hacer a vos determinar? ¿Y cuánto tiempo requerís? Porque a veces uno escucha cuestionamientos de no quieren hacer ahora el estudio y uno entiende que no va a entrar a cuestionar tampoco la actitud de la familia, porque la familia vive un momento de dolor que hay que respetar y que a veces es delicado. Entonces se los escucha, pero a veces quedan cuestiones como, por ejemplo, no lo quiere atender ahora, no nos quieren dar el cuerpo, no quieren analizar, nos dicen que vengan otro día. ¿Qué pasa en ese momento cuando el cuerpo llega a vos y el tiempo que requiere que hagas un análisis? Bueno, te agradezco la pregunta porque acá hay dos cosas. Uno son los tiempos técnicos y otros son los tiempos jurídicos. En el caso del comisario Ferrari, lo que ocurrió es lo siguiente. Nosotros estábamos, de momento que llega el cuerpo a las 5 de la tarde, ya estábamos ahí. Estaba presente mi persona con mi equipo. Recibimos el cuerpo, recibimos a la persona que estaba acompañando el cuerpo, que era la hermana, y consultamos con los directores de la investigación, porque finalmente dentro de nuestro sistema jurídico el director de la investigación es el fiscal. Sí. O sea, nosotros no podemos hacer nada sin la autorización de ellos y sin que ellos nos digan qué es lo que quieren que se haga, aun cuando sepamos técnicamente qué tenemos que hacer. Bueno, y así está nuestro sistema jurídico y tenemos que respetarlo, ¿verdad? Consultamos con el fiscal y la fiscal nos dice, vamos a hacerlo como anticipo jurisdiccional de prueba. Para el que no es abogado, quiero explicar qué significa eso. Anticipo jurisdiccional de prueba es como traer a la etapa investigativa un momento del juicio oral. Por eso es anticipo jurisdiccional de prueba. Se trae el momento probatorio a la etapa investigativa. ¿Qué significa eso? Que en ese acto probatorio tiene que estar presente el juez, el fiscal, el defensor del imputado y si no hay imputado, el defensor público, para preservar el derecho de un futuro imputado. En ese caso, el anticipo jurisdiccional de prueba es un proceso ya jurídico que tiene que ser solicitado por el fiscal, el juez debe conceder, dice hora, fecha y lugar para hacer el procedimiento. O sea, todo es un protocolo jurídico. ¿Por qué se hace el anticipo jurisdiccional de prueba? Primero, porque la autopsia es un hecho irreproducible. Y así lo dispone nuestro Código Procesal Penal. Y segundo, para dar una mayor fuerza jurídica, porque lo que salga de ese informe ya tiene fuerza probatoria en esa etapa. Bueno, la fiscal opta por solicitar de esa manera y por lo tanto se iba a hacer al día siguiente. No es que no queramos hacer, los tiempos jurídicos y los tiempos procesales son así. Bueno, la familia luego, por supuesto, como vos estás diciendo, tiene todo su derecho de reclamar, aun cuando no estemos de acuerdo. Claro. Reclaman eso, reclaman diciendo lo que no estamos de acuerdo es que digan algo que no fue, que no queremos hacer nuestro trabajo. Y finalmente entonces la fiscal general designa otra fiscal para hacer el procedimiento y dice que se haga como acto investigativo la extracción del proyectil. Acto investigativo tiene otras características jurídicas. Lo ordena solamente el fiscal, puede comunicar al juez, debe comunicar creo al juez los actos investigativos, pero es una comunicación, no es una solicitud de autorización.
Y no hace falta que esté presente el juez, no hace falta que esté presente la defensa, etc. Concurrimos de vuelta a la morgue y finalmente se opta por una salida intermedia, que es que el juez ordena la realización de la autopsia. Y dice que dentro de esa nota que presenta el juez, ordena la realización de la autopsia y que esté presente el fiscal y que esté presente el defensor público para la protección de los derechos de un futuro o una futura imputado o imputada. Esa salida intermedia se logra recién pasadas las 10:30, las 9:30, 10:30 de la noche. Y ahí tenían listo como para poder arrancar. Y ahí nosotros ya hacía desde las 6 de la tarde que estábamos todo el equipo esperando que llegue esa comunicación y tuvimos que esperar que llegue también la abogada defensora pública y se hizo el procedimiento. Procedimiento que concluye a las 12 de la noche. Ese tiempo, 1 hora y media o 2 horas o 3 horas, es el tiempo técnico. El tiempo técnico, como te digo, es diferente al tiempo jurídico. El tiempo jurídico es el que más toma tiempo acá. Pero se hizo, el procedimiento se hizo, se abrió el tórax y el abdomen del comisario Ferrari. Se sacó también una muestra, un ojal cutáneo de la piel del orificio de entrada en la sección de la espalda para hacer los análisis microscópicos de residuos de disparo, además de hacer el levantamiento de residuos de disparo superficiales que pudiera haber. Se sacaron las muestras de ambas manos para ver si él había disparado. La bala ingresa en la región de la espalda, entre las escápulas, en el espacio interescapular, entre las paletas sería, para que se entienda, a la altura de la sexta vértebra torácica, en la parte media de la espalda, un poquitito hacia el lado izquierdo, hace una trayectoria de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. ¿Vos podrías, si me parara, doctor, me podés mostrar en qué parte es exactamente eso? Como para tener una idea de dónde exactamente entra la bala. Y después te muestro el del caso de Capiatá, si querés. Ok. Porque quiero que se visualice algo que es la diferencia entre un caso y otro. Entre un caso y otro. Sí. Esta es la línea media, sexta vértebra torácica. En esta, un poquitito al lado izquierdo, ingresa por acá y hace una trayectoria, si te dan las ideas, de atrás hacia adelante, pero de arriba hacia abajo. Desviada esta bala, y ahí ya puedes sentar. ¿Eso qué significa, doctor? Antes, ¿qué significa de dónde pudo haber venido el disparo? Mira, acá el problema que tenemos es el siguiente, Santi. Tenemos un problema que esta bala está desviada y está deformada. Está desviada y está deformada por dos motivos probablemente. Uno, por atravesar el asiento, o probablemente digo, y otro por el hecho de que golpea contra la vértebra y ahí se deforma. Esa desviación puede dar una desviación, el cuerpo en sí y los huesos pueden dar una desviación de 18 grados para el tipo de munición de alta velocidad que estamos hablando. Así que probablemente haya habido otra desviación previa. Por eso es que pienso yo en un blanco intermedio. Blanco intermedio se refiere a, puede ser el asiento, puede ser el vidrio, puede ser la chapería, etcétera, etcétera. Esos son los blancos intermedios que pueden deformar y desviar. O sea, no es posible creer entonces que directamente alguien que estaba detrás del comisario pudo haber sido la persona en el asiento de atrás, de por hecho, poner un ejemplo. David, o el asiento pudo haber sido, por ejemplo, un... puede ser un blanco intermedio. Puede ser un blanco intermedio. Pero para la potencia del arma, no creo que se haya sido un disparo de demasiado corta distancia. Porque si no hubiese atravesado, haya sido. No hubiese atravesado el cuerpo. Y, sentate, doctor, y tampoco, ¿cuál puede ser el elemento que dificulte determinar la distancia de buenas a primeras? Porque generalmente solemos ver estudios tuyos que nos permiten saber al menos de tantos metros pudo haber sido. No, yo nunca digo de tantos metros. Nunca. De corta o larga distancia. Siempre digo. Okay. Arma apoyada por el cuerpo, corta distancia. Dentro de corta distancia entra quemarropa. Corta distancia, un poco más de quemarropa, media distancia o larga distancia. ¿Por qué nunca el médico forense dice
una distancia en metros. Porque nosotros nos delimitamos a decir lo que dice el cuerpo y las ropas, que son los elementos del disparo que pueden estar impregnados por la ropa o por el cuerpo. Esos elementos de disparo nos permiten tener esa pauta y después sacamos la munición. La munición la entregamos a balística. Y ni siquiera el balístico te va a poder decir, bueno, a la primera es la distancia de disparo. Tampoco. ¿Por qué? Porque esa munición luego él tiene que correlacionar con el arma sospechosa. Y una vez que tenga el arma sospechosa, entonces ahí empieza a hacer las pruebas de disparo para poder determinar realmente cuántos centímetros o cuántos metros eran. Para darte un ejemplo, que no viene al caso del comisario Ferrari, no es el caso de él, aclaro de vuelta, es, si yo saco un plomo 22 del cuerpo, ese plomo 22 que yo saco del cuerpo, yo no sé si fue disparado por un revólver 22, una pistola 22 o un fusil 22. El balístico tampoco de buena a primera sabe. Solamente cuando busca el arma sospechosa y hace la pericia balística y dice, esta arma es la que disparó este plomo, entonces ahí tiene la posibilidad de probar las distancias de disparo. Y ahí decirnos, bueno, esa corta distancia que había dicho el doctor Lemire o su equipo corresponde a tantos centímetros. En esa fase todavía no estamos. Ok, y ahora, cuando decís que no crees que haya sido un disparo de corta distancia. A muy corta distancia no. A muy corta distancia. ¿Cuál es la distancia que más te convence pudo haber sido el disparo? ¿Mediana distancia? Entre corta distancia, no muy corta distancia, entre corta y mediana. Entre corta y mediana. Pero sí con un intermedio que pudo haber eventualmente dificultado todo el proceso y desviado. Entonces ahí puede haber otras variables, ¿verdad? Sacamos un proyectil deformado, o sea, un encamisado del proyectil deformado, pero con interés balístico porque se ven las estrías. Es decir, el día que se encuentre el arma, se podrá determinar la distancia perfectamente y el arma exacta que fue la que disparó esa munición. Obviamente no es un elemento que el doctor Lemire tendrá que determinar, pero no hay que olvidar que un arma encontraron en el techo, por ejemplo, que puede haber sido perfectamente un arma utilizada. ¿Qué tipo de proyectil retiraron ustedes? Bueno, nosotros sacamos un proyectil que tiene un encamisado de tipo balístico. Y ya la gente de balística sabe el calibre. Yo no estoy autorizado a decirlo. El calibre no estás autorizado a decirlo. No estoy autorizado porque no soy yo el que hice la pericia, ¿verdad? Pero probablemente la gente criminalística de la Policía Nacional te pueda decir ya, si es que les autorizan la munición, pero ya se sabe el calibre. Pasando al otro caso que referías, el caso de Capiatá. Sí, ¿por qué quería comentarte este caso, Santi? Porque una de las cosas que, por lo menos por los videos pude ver, las prendas del comisario. Lamentablemente en este país todo se viraliza. Él no tenía chaleco. El comisario. Por lo que he visto, por lo menos no tenía. Y un chaleco podría haber cambiado la historia, a lo mejor no me estabas entrevistando. Recordemos que una computadora le salvó a un profesor. Exacto. O sea, algún chaleco podría haber hecho la diferencia. Pero todo depende de cómo se dispare y hacia dónde se dispare. En el caso del guardia de seguridad de Grendahue, él sí tenía chaleco antibalas, pero el disparo lamentablemente le ingresa por el cuarto espacio intercostal, la línea axilar anterior, y la bala queda en el séptimo espacio intercostal, línea medio axilar. Es decir, le atravesó de costado. Donde no tenía protección. Justo donde no llega la protección. O sea, ¿el chaleco es importante? Sí. ¿El chaleco salva vida? Sí. Pero no siempre. ¿Ya? No siempre, ¿verdad? Entonces, por eso quería hacer esa comparación, ¿verdad? No digo que la suerte del comisario Ferrari, la suerte del comisario Ferrari iba a ser diferente por la zona en que se disparó.
Y ahí sí, en esa zona tiene protección el En chaleco. esa zona sí tiene protección el chaleco. Doctor, en relación a los órganos que fueron dañados y por qué finalmente muere él, Bueno. ¿qué es lo que le lleva a la muerte al comisario Ferrari? A él es dañado el pulmón izquierdo, la bala ingresa por la parte posterior y luego hasta la base del pulmón, va haciendo un trayecto descendente, el diafragma y el estómago. Todo esto le provoca una hemorragia torácica, un hemoneumotórax, que le llamamos los médicos, es decir, el pulmón, la parte del tórax izquierdo está llena de aire y sangre, y un hemoneumoperitoneo, porque estamos hablando de estómago, que es un órgano hueco, una víscera hueca, y se llena de aire y sangre el abdomen. Los disparos, este disparo no causó lesión de grandes vasos, ni de corazón. Es decir, estamos hablando de una hemorragia que, si bien tiene un flujo medio a alto, no tiene un flujo alto, propiamente dicho. No es lo mismo que lesionar aorta o vena cava, donde tenemos gran flujo y que en un minuto, una aorta en un minuto o menos de un minuto, te puede llegar a tener un flujo de casi 5 litros, es decir, te mata casi instantáneamente. Eso no ocurre con este tipo de lesiones. Es decir, la muerte se da por un verdadero shock hipovolémico y es una muerte agónica. Pero por la cantidad de lesiones, lo que sí se llega rápido es la inconsciencia, ¿verdad? No es como en el otro caso de Capiatá, que sí tenemos lesión de grandes vasos y la muerte es muy rápida, ¿verdad? En algún momento, cuando veíamos el video, mucha gente, probablemente algunos desde la desesperación, otros desde el desconocimiento, digo, otros quizá tomando otros factores y otros elementos, decían no lo auxiliaron rápidamente. Escuchamos decir eso en parte de las declaraciones hechas, por ejemplo, por alguna gente que estuvo en el lugar. ¿Qué marca el protocolo, hablando del famoso protocolo, cuando se da una situación como esta, donde ahí está una persona que acaba de ser víctima de un disparo y todavía está con vida? ¿Qué es lo que se hace en esos casos? ¿Se espera la ambulancia? ¿Uno lo toma rápidamente, lo mete en el vehículo y lo lleva hasta un lugar? ¿Qué sucede en ese momento, doctor? Bueno, Santi, ahí es un problema de vuelta. Al principio vuelvo a lo que es la parte que dije, que yo creo que hay cosas que no es que se hacen por mala intención, sino por falta de formación. El deber ser dicta que el policía debería de tener dentro de su formación conocimientos de primeros auxilios, incluso algunos de primeros auxilios avanzados, para poder medir ante qué está y si debe trasladar o no, y qué tan rápido debe ser el traslado o no, y inmediatamente estar pidiendo el auxilio correspondiente, ¿verdad? ¿Por qué digo que ese es el deber ser del policía? Nuestro Código Procesal Penal dice incluso que el policía debe, en el levantamiento de cadáver, debe describir la posición del cadáver, las heridas que tiene el cadáver, e incluso llegar prácticamente a un diagnóstico de causa de muerte y hacer el levantamiento de cadáver por sí mismo. Así dice el código. En ningún lado figura en el levantamiento de cadáver que tiene que estar el médico forense. Entonces, entonces él tendría que tener una formación de ese nivel, como para poder tener, no digo que debe hacer un médico, pero tiene que tener una formación para hacer los primeros auxilios y poder determinar si puede mover o no una persona. O sea, ese es el deber ser. No creo que sea el ser. O sea, que yo creo que hay que hacer algunos cambios en la parte formativa, ¿verdad? Y ahí poder determinar. A ver, y tratando de enlazar con tu pregunta, ¿el comisario Ferrari se hubiese podido salvar o no? Sería la otra pregunta, ¿verdad? Si se le aplicaban los primeros auxilios. Y tengo que ser realista, Santiago. En primer mundo, en un país de primer mundo, tenía posibilidades, no sé si salvarse, pero por lo menos tenía la chance. En Paraguay,
como está nuestro sistema de primeros auxilios y de respuesta inmediata, muy difícil. Pero Casi no. por una cuestión de conocimiento de quien lo asista, No solamente o por una cuestión de cobertura rápida. De cobertura rápida también, o sea, ambas cosas, se suman pues las cosas. O sea, las cosas no son siempre sencillas de una sola persona, se suman todas las cosas. Como te digo, un país de primer mundo donde te puede llegar un helicóptero de ambulancia y bajarte ahí una camilla y sacarte inmediatamente el cuerpo, porque ahí, con el despelote que es normalmente en nuestro tránsito, normalmente, más el despelote sumado a este tipo de casos, la ambulancia no te va a llegar nunca rápido, nunca. Entonces tenés que tener un helicóptero de ambulancia. Entonces ahí te pregunto, ¿cuántos helicópteros de ambulancia tenemos? La policía ni siquiera tenía helicópteros para... Entonces, Imagínate. entonces no vas a tener la velocidad. O sea, en este caso no se puede decir que solamente es el problema del policía. ¿Sí? Encima se cierra Costanera Norte, tenés que irte por Artigas. Artigas que desde hace milenios la tenemos medio clausurada, medio habilitada. Sí. Y cuando no está medio clausurada, está rebacheada. O sea que no se llega a tiempo. Así nomás. Doctor, Paraguay estamos. te agradezco mucho por la claridad de siempre. Muchísimas gracias hoy, espero haber ayudado en algo.